Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Rodrigo Herrera pisó el acelerador con más fuerza mientras la nieve comenzaba a caer sobre la autopista federal hacia Toluca. Los limpiaparabrisas barrían rítmicamente el parabrisas, apartando los gruesos copos que parecían decididos a oscurecer su visión en esa fría tarde en el Estado de México. A su lado, en el asiento del copiloto, su teléfono vibró por tercera vez en 10 minutos. Miró la pantalla. Camila, su mujer. Una vez más, dejó que sonara hasta saltar el buzón de voz. Llevaban casados 8 años y, últimamente, cada conversación parecía como caminar por un campo de minas. La distancia entre ellos había crecido tan gradualmente que Rodrigo no podía precisar exactamente cuándo su esposa se había convertido en una extraña. Tal vez empezó cuando su madre, Catalina Barroso, se mudó de regreso desde Guadalajara hace 2 años. O tal vez fue antes de eso, y él había estado demasiado concentrado en su trabajo como abogado de litigios civiles para notarlo. Rodrigo había construido su carrera leyendo a la gente, encontrando las grietas en sus historias, sabiendo cuando alguien ocultaba algo. Eso es lo que lo hacía exitoso en los tribunales de la Ciudad de México. Pero de alguna manera, se había perdido las señales en su propia casa. Su hijo, Mateo, estaba en el asiento trasero, supuestamente. Rodrigo ajustó el espejo retrovisor y sintió una opresión en el pecho. La silla del coche estaba vacía. El pánico le atravesó por una fracción de segundo antes de recordar. Camila había insistido en que Mateo fuera con su madre. «Te dará un descanso», había dicho ella esa mañana. «Has estado trabajando muy duro. Simplemente disfruta del viaje». A sus 6 años, Mateo era callado, reflexivo y demasiado serio para su edad. Tenía el pelo oscuro y los ojos agudos de Rodrigo. Pero últimamente, había algo atormentado en la expresión del niño. Rodrigo había notado moretones un par de veces en sus brazos, en sus piernas. Cuando le preguntó a Camila sobre ello, ella le restó importancia. «Es un niño. Juega bruto en el colegio». Pero Mateo no jugaba bruto. Apenas jugaba ya. El teléfono de Rodrigo vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto. «¿Dónde estás?» «Ya estamos aquí. Mamá está haciendo la cena». Escribió de vuelta con una mano mientras mantenía los ojos en la carretera. «A 20 minutos». La casona de la familia Barroso se asentaba sobre 2 hectáreas a las afueras de Valle de Bravo, una propiedad de estilo colonial en expansión que Catalina había heredado de sus padres. A Rodrigo nunca le había gustado el lugar. Era demasiado grande, demasiado frío, demasiado lleno de los juicios de Catalina y los comentarios despectivos de su hija mediana, Fernanda, sobre el origen humilde de Rodrigo. El hecho de que Rodrigo ganara ahora 3 veces más de lo que el difunto marido de Catalina jamás ganó parecía importarles poco. Sin embargo, esta Navidad se suponía que iba a ser diferente. Rodrigo se había tomado 2 semanas completas de vacaciones, algo que nunca hacía. Había planeado usar el tiempo para reconectar con Mateo, para averiguar qué iba mal en su matrimonio, para salvar lo que quedaba de su familia. Camila había parecido complacida cuando él se lo dijo, aunque su sonrisa no había llegado del todo a sus ojos. El GPS anunció su llegada mientras Rodrigo giraba hacia el largo camino de grava. La casa se alzaba delante, con las ventanas oscuras excepto por una única luz en el segundo piso. Extraño. Esperaba ver el Mercedes de Catalina y la camioneta SUV de Camila en la entrada. Quizás el BMW de Fernanda si decidía honrarlos con su presencia, pero la entrada estaba vacía. Rodrigo aparcó y salió al frío mordaz. Su aliento formaba nubes en el aire de diciembre mientras caminaba hacia la puerta principal, sus pasos crujiendo sobre la grava y la escarcha. Probó la manilla. «¿Cerrada?» Llamó, luego llamó de nuevo más fuerte. Nada. Sacó su teléfono y llamó a Camila. Sonó una vez y luego fue directo al buzón de voz. Probó el número de Catalina. Lo mismo. Un nudo de inquietud se formó en su estómago. Rodrigo caminó hacia la puerta trasera, sus zapatos hundiéndose en la nieve ligera, también cerrada. Miró a través de la ventana de la cocina. Las luces estaban apagadas, la habitación vacía. Sin señales de preparación de cena, sin señales de nadie en absoluto. Su mente de abogado comenzó a catalogar hechos, buscando la lógica. Habían dicho que estaban aquí.
Camila había enviado un mensaje hacía 20 minutos. Sus coches no estaban en la entrada. La casa estaba oscura y cerrada. Regresó a la puerta principal y notó algo que se le había pasado por alto antes, un pedazo de papel metido en el marco de la puerta, aleteando ligeramente con el viento. Rodrigo lo sacó y lo desdobló. La letra era de Camila, curva y femenina. Rodrigo, estamos en Los Cabos. Viaje de último minuto. Mamá pagó todo. Nos merecemos unas vacaciones de verdad. Lidia con tu mocoso tú mismo esta Navidad. Está dentro. Hay comida en la alacena. Rodrigo lo leyó de nuevo, luego una tercera vez. Las palabras no tenían sentido. Habían conducido hasta aquí por separado. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Por qué se irían? Su sangre se convirtió en hielo. Está dentro. Rodrigo probó la puerta de nuevo, luego retrocedió y la examinó. Madera maciza. Podría romper una ventana, pero eso llevaría tiempo. Corrió de vuelta a su auto, abrió la cajuela y agarró la llave de cruz. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por una marea creciente de rabia y miedo que aún no podía nombrar. La ventana lateral se rompió al segundo golpe. Rodrigo metió la mano, con cuidado de los cristales, y abrió la puerta desde el interior. La empujó y entró en el vestíbulo principal. Mateo, su voz resonó por la casa vacía. Mateo, ¿dónde estás? Silencio. Rodrigo se movió por la casa, encendiendo luces, llamando a su hijo por su nombre. La sala estaba vacía. La cocina intacta. Subió las escaleras de 2 en 2, revisando recámaras, baños, el ático. Nada. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Entonces lo oyó, un pequeño sonido, apenas más que un gemido, proveniente de algún lugar debajo de él. El sótano. Rodrigo ni siquiera había pensado en mirar allí. Los Barroso lo usaban para almacenamiento, y la puerta solía estar cerrada con llave porque Catalina no quería niños corriendo por allí sin supervisión. Encontró la puerta al lado de la cocina y probó la manilla. ¿Cerrada? Esta vez no dudó. Le dio una patada fuerte, 1, 2 veces, y a la tercera patada, el marco se astilló y la puerta se abrió de golpe. Las escaleras descendían hacia la oscuridad. Rodrigo buscó a tientas un interruptor de luz y lo encontró. Una sola bombilla desnuda parpadeó, proyectando sombras duras sobre el piso de concreto de abajo. «Papá». La voz era tan pequeña, tan rota, que Rodrigo casi no la reconoció como la de su hijo. Bajó las escaleras apresuradamente y se detuvo en seco ante lo que vio. Mateo estaba encadenado a uno de los pilares de soporte en el centro del sótano. Una cadena real envuelta 2 veces alrededor del pilar y cerrada con un candado, unida a una cadena más pequeña alrededor del tobillo de su hijo. El niño estaba sentado en el frío piso de concreto, vestido solo con una camiseta fina y pantalones de pijama. Su cara estaba pálida, sus labios teñidos de azul. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y sus mejillas parecían hundidas. Un tazón de plástico estaba a unos pies de distancia, vacío excepto por algún residuo seco que podría haber sido avena. Una botella de agua de metal yacía de lado, también vacía. Mateo, la voz de Rodrigo se quebró. Cruzó el espacio entre ellos en 2 zancadas y cayó de rodillas junto a su hijo. El niño temblaba violentamente. «Oh, Dios, Mateo, ¿cuánto tiempo llevas aquí abajo?» «No lo sé», castañaban los dientes de Mateo. «Me bajaron hace 2 días, creo». La abuela Catá dijo que estaba siendo castigado. Mamá dijo que yo era demasiada molestia y que tú lo resolverías cuando llegaras. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento, papá. No quise ser una molestia». «No eres una molestia. Nunca has sido una molestia». Rodrigo se quitó el abrigo y envolvió a su hijo con él, luego examinó la cadena. El candado era de alta resistencia, industrial. Necesitaría unas cizallas. «Voy a sacarte de aquí. ¿Te lo prometo?» Empezó a levantarse, pero Mateo agarró su brazo con una fuerza sorprendente para un niño tan debilitado. «Papá, espera». La voz de Mateo bajó a un susurro, y sus ojos se dirigieron hacia las escaleras como si temiera que alguien pudiera estar escuchando.
No saben que tengo esto. El niño metió la mano en el bolsillo de su pantalón de pijama y sacó un pequeño objeto negro del tamaño del llavero de un auto. Rodrigo lo reconoció de inmediato. Era un mini dispositivo de grabación, uno de esos de alta gama que podían capturar audio y vídeo durante días con una sola carga. ¿De dónde has sacado esto? Te lo dejaste, el labio inferior de Mateo tembló. Porque quería enseñártelo. Quería pruebas, pero no fui lo suficientemente valiente. Y luego me trajeron aquí y lo escondí, y he estado grabando todo. Rodrigo tomó el dispositivo con manos temblorosas. La pequeña luz roja seguía parpadeando, seguía grabando. Presionó el botón de reproducción y se lo acercó al oído. Las voces llenaron la diminuta bocina. La voz de Camila, la voz de Catalina, la risa de Fernanda. ¿Crees que realmente vendrá a por el mocoso? ¿Rodrigo? Está demasiado envuelto en sus casos para darse cuenta de lo que pasa en su propia casa. Para cuando lo averigüe, estaremos en una playa con margaritas. ¿Y si lo encuentra? ¿Y qué? La puerta del sótano está cerrada con llave. Él no tiene llave. E incluso si entra, ¿qué va a hacer? El chico no ha sido más que problemas desde que nació. Rodrigo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Mamá, ¿estás segura de esto? Quiero decir, dejarlo encadenado. No te ablandes conmigo, Camila. Tú eres la que dijo que ya no soportaba estar cerca de él. Tú eres la que dijo que tu vida sería mejor sin. La mano de Rodrigo se cerró alrededor del dispositivo y detuvo la reproducción. Su visión se había teñido de rojo en los bordes. Cada instinto le gritaba que se subiera a su auto, condujera al aeropuerto, las encontrara y no, así no es como funcionaba esto. Así no es como funcionaba la justicia. Miró a su hijo, ese niño valiente y aterrorizado que había sido lo suficientemente inteligente como para reunir pruebas incluso mientras era abusado y abandonado. Rodrigo había pasado toda su carrera luchando por la gente en los tribunales, usando la ley como su arma. Pero esto era diferente. Este era su hijo. Esta era su familia. Y la ley que él conocía nunca sería suficiente. Mateo, dijo Rodrigo en voz baja. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? El niño asintió. Vamos a sacarte de aquí. Ponerte caliente, alimentado y a salvo. Y luego. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Luego nos aseguraremos de que nunca te vuelvan a hacer daño. ¿Te lo prometo? Se levantó y corrió escaleras arriba, buscando en cajones y armarios hasta que encontró una caja de herramientas en el garaje. Las cizallas se deshicieron rápidamente de la cadena. Rodrigo tomó a Mateo en sus brazos, el niño no pesaba casi nada y lo llevó a la planta principal. En la cocina, subió la calefacción y sentó a Mateo a la mesa, envolviéndolo en cada manta que pudo encontrar. Calentó sopa de la alacena, y mientras Mateo comía despacio su estómago no podía soportar demasiado de una vez. La mente de Rodrigo corría a través de las posibilidades. Podía llamar a la policía ahora mismo, enseñarles la grabación, hacer que arrestaran a su esposa y a su suegra cuando bajaran del avión. Se enfrentarían a cargos de puesta en peligro de menores, violencia familiar, privación ilegal de la libertad. Tal vez cumplirían unos años, tal vez. Pero Rodrigo había sido abogado demasiado tiempo como para confiar completamente en el sistema. Había visto demasiados casos donde los ricos y bien conectados se iban con una palmada en la muñeca. Catalina Barroso conocía gente. Camila podía permitirse los mejores abogados defensores. Alegarían que fue un malentendido, que habían dejado comida y agua, que Mateo era propenso a exagerar. Pintarían a Rodrigo como un marido vengativo tratando de ganar una batalla por la custodia. No, esto requería algo más. Algo que no verían venir. Algo que asegurara que pagaran por cada momento de sufrimiento que le habían infligido a su hijo. Rodrigo sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. No a la policía. Aún no. Primero, llamó a su investigador privado, un exagente federal llamado Néstor Rivas, que le había ayudado en varios casos. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Catalina Barroso y sus tratos financieros. ¿Todo? No me importa si es legal o no. Quiero saber de dónde vino cada peso y a dónde fue.
Segundo, llamó a su colega Gustavo Bravo, un abogado penalista que se especializaba en juicios orales y conocía a todos los fiscales del estado. Hipotéticamente, si alguien grabara pruebas de un crimen grave sin consentimiento, ¿cómo funcionaría eso en el tribunal? Tercero, y más importante, llamó a Carlos Aguas, el hijo de Catalina de su primer matrimonio y medio hermano de Camila. Carlos siempre había sido la oveja negra de la familia, y había tenido sus propios problemas con Catalina a lo largo de los años. Rodrigo le había ayudado una vez con un asunto legal, pro bono. Era hora de cobrar ese favor. Carlos, soy Rodrigo. Necesito hablar contigo. Es sobre tu madre y lo que le ha hecho a mi hijo. Para cuando Mateo hubo terminado su segundo tazón de sopa y se quedó dormido en el sofá, Rodrigo había reunido a su equipo y su plan. El dispositivo de grabación estaba sobre la mesa de la cocina, su evidencia condenatoria e irrefutable. ¿Querían unas vacaciones en Los Cabos? Bien, que las disfruten. Porque cuando volvieran, Rodrigo Herrera estaría esperando, y se aseguraría de que entendieran exactamente lo que pasaba cuando hacías daño a su hijo. Se sentó junto a Mateo y observó al niño dormir, una mano descansando protectoramente sobre el hombro de su hijo. La rabia que ardía en su pecho era fría ahora, calculada. Había aprendido algo importante en sus años como abogado litigante: la mejor venganza no era caliente e inmediata. Era paciente, metódica y absolutamente devastadora. Rodrigo sacó una libreta y comenzó a escribir, llenando páginas con nombres, fechas, pruebas y la intrincada red que estaba a punto de tejer. Su esposa y su madre se creían listas. Pensaban que se habían salido con la suya. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. La habitación del hospital estaba tranquila excepto por el pitido constante de los monitores. Mateo yacía en la cama conectado a un suero que rehidrataba lentamente su pequeño cuerpo. La doctora, una mujer amable llamada doctora Patricia Montes, se había horrorizado cuando Rodrigo trajo a Mateo. Deshidratación, hipotermia leve, desnutrición y evidencia de lesiones más antiguas, moretones en varias etapas de curación, una fractura mal curada en su muñeca izquierda que nadie se había molestado en tratar adecuadamente. Licenciado Herrera, dijo la doctora Montes en voz baja, parada junto a Rodrigo fuera de la habitación. La ley me obliga a denunciar esto. Las lesiones, las circunstancias. Esto es claro abuso y negligencia. Lo sé, dijo Rodrigo. Y quiero que documente todo. Cada moretón, cada lesión, cada indicio de abuso a largo plazo. Quiero fotografías, informes médicos detallados, todo. Por supuesto, contactaré al DIF. No. La voz de Rodrigo fue tajante. Luego la suavizó. Aún no. Por favor. Deme 48 horas. Tengo razones. Buenas razones. Y le prometo que los responsables enfrentarán las consecuencias. Pero si el DIF se involucra ahora mismo, podría complicar las cosas de manera que, de hecho, podría proteger a los abusadores. La doctora Montes lo estudió durante un largo momento. Usted es abogado. Lo soy. Y tiene un plan. ¿Lo tengo? Ella dudó, luego asintió lentamente. 48 horas. Pero licenciado, si no tengo noticias suyas para entonces, haré esa llamada de todos modos. ¿Me parece justo? Rodrigo volvió al lado de la cama de Mateo y sostuvo la mano de su hijo. El niño se removió, sus ojos abriéndose lentamente. Papá. Estoy aquí, campeón. Ahora estás a salvo. ¿Van a volver? Sí, en unos días. Pero no te preocupes. Rodrigo apretó su mano suavemente. Cuando lo hagan, todo va a ser diferente. ¿Te lo prometo? Mateo se quedó callado un momento, luego dijo: escuché a la abuela Catá hablando con mamá antes de irse. Dijo que eras demasiado débil para hacer algo al respecto. Que simplemente lo aguantas porque siempre lo haces. Rodrigo sintió que algo oscuro y feroz se asentaba en su pecho. Demasiado débil. Había pasado 8 años tratando de mantener la paz, tratando de ser comprensivo, tratando de hacer que su matrimonio funcionara a pesar de la constante interferencia de Catalina y la creciente frialdad de Camila hacia su hijo. Se había dicho a sí mismo que era ser maduro, ser la persona sensata. Había sido un tonto.
A veces la gente se equivoca conmigo, dijo Rodrigo en voz baja. Piensan que ser paciente significa ser débil. Piensan que ser amable significa ser alguien a quien se puede pisotear. Miró a su hijo. Pero hay una diferencia entre elegir no pelear y no ser capaz de pelear. Y ellas están a punto de aprender esa diferencia. Durante el día siguiente, mientras Mateo se recuperaba en el hospital, Rodrigo puso su plan en marcha. Néstor Rivas le devolvió la llamada con las primeras piezas de información, y eran más interesantes de lo que Rodrigo había esperado. Catalina Barroso ha estado ejecutando una estafa, dijo Néstor, su voz crepitando por el teléfono. Ha estado cobrando la pensión y beneficios del seguro de su difunto esposo de manera fraudulenta para reclamar gastos médicos por tratamientos que nunca recibió. Estamos hablando de al menos 4 millones de pesos en los últimos 5 años. Fraude clásico. ¿Puedes probarlo? Puedo conseguirte la documentación. Pero Rodrigo, hay más. También ha estado sacando dinero de un fideicomiso familiar que se suponía que se dividiría entre sus 3 hijos. Ella es la albacea y lo ha estado vaciando para gastos personales. ¿Ese viaje a Los Cabos? Pagado con dinero del fideicomiso. Rodrigo sonrió, pero no había calidez en ello. Sigue cavando. Lo quiero todo. Su conversación con Gustavo Bravo había sido igualmente productiva. La grabación es admisible, confirmó Gustavo. En el Estado de México y bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, si tú o tu hijo son parte de la conversación o víctimas del delito, tienen derecho a grabar. Añade el hecho de que documenta crímenes cometiéndose, y estás cubierto. Esto es evidencia que podría encerrarlas a ambas por años. Bien. Voy a necesitar que coordines con la fiscalía cuando llegue el momento. Pero Gustavo, quiero controlar los tiempos en esto. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que deberían disfrutar de sus vacaciones. Deja que piensen que se salieron con la suya. Deja que se relajen, se diviertan, gasten más de ese dinero del fideicomiso. Porque cuando vuelvan, el martillo caerá todo de una vez. Carlos Aguas se reunió con Rodrigo en una cafetería cerca del hospital. El hijo de Catalina de su primer matrimonio estaba en sus 40 y pocos, con la mirada desgastada de alguien que había pasado años luchando contra las manipulaciones de su madre. Se deslizó en el asiento frente a Rodrigo con una expresión sombría. Siempre supe que era cruel, dijo Carlos sin preámbulos. Pero esto. Dios mío, Rodrigo, Mateo es solo un niño. Lo sé. Rodrigo deslizó su teléfono sobre la mesa con la grabación lista. Escucha esto. La cara de Carlos se oscureció con cada palabra. Cuando terminó, parecía querer atravesar la mesa con el puño. ¿Qué necesitas de mí? Acceso a los documentos del fideicomiso. Eres uno de los beneficiarios, lo que significa que tienes el derecho legal a revisarlos. Necesito pruebas de cómo ella ha estado robándoles a ti y a tus hermanas. Fernanda no ayudará. Está demasiado metida en el bolsillo de mamá. No necesito a Fernanda. Solo te necesito a ti. Y necesito que estés dispuesto a testificar sobre lo que Catalina ha estado haciendo con ese fideicomiso durante años. Tu fideicomiso. Tu dinero que ella robó. Carlos no dudó. Lo que necesites. Esa mujer ha controlado y manipulado a todos a su alrededor durante décadas. Si finalmente puedes hacerla pagar, cuenta conmigo. Rodrigo pasó esa noche en una silla junto a la cama de hospital de Mateo, con su laptop abierta, construyendo su caso como lo haría para un juicio. Pero esto no era solo sobre ganar en la corte. Esto era sobre asegurarse de que cuando Catalina y Camila se dieran cuenta de lo que estaba pasando, entendieran todo el peso de su error. Revisó la grabación de nuevo, tomando notas de cada declaración incriminatoria. Organizó los documentos financieros que Néstor le estaba enviando. Redactó mociones legales y coordinó con Gustavo sobre los tiempos. Y lentamente, pieza por pieza, la trampa tomó forma. En el segundo día, Mateo estaba lo suficientemente bien como para dejar el hospital. Rodrigo lo llevó a un hotel en lugar de volver a su casa. El hogar que había compartido con Camila se sentía contaminado ahora, y quería a Mateo en algún lugar seguro y neutral. Pidieron servicio a la habitación y vieron películas de Navidad.
Y lentamente, Rodrigo vio desaparecer algo del miedo en los ojos de su hijo. Papá, dijo Mateo esa noche, acurrucado junto a Rodrigo en la cama del hotel. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan? Rodrigo pensó en cómo responder. Su hijo merecía la verdad, pero también merecía no cargar con el peso de lo que venía. Van a enfrentar consecuencias por lo que hicieron, dijo Rodrigo con cuidado. Consecuencias reales. Y tú y yo vamos a estar bien. Mejor que bien. Tendré que verlas de nuevo. No si no quieres. Te prometo, Mateo, que nunca volverás a estar a solas con ellas. Nunca te volverán a hacer daño. Cueste lo que cueste. Me aseguraré de que estés a salvo. Mateo se quedó callado un momento, luego dijo, estaba muy asustado en el sótano. Pensé que tal vez tenían razón, que yo era demasiada molestia, que nadie me quería. La garganta de Rodrigo se cerró. Acercó a su hijo, sintiendo el pequeño cuerpo del niño contra su pecho. Escúchame. No eres una molestia. Nunca has sido una molestia. Eres inteligente, valiente y amable. Y estoy muy orgulloso de ser tu papá. ¿Lo que hicieron? Eso tiene que ver con ellas, no contigo. Eso es sobre su crueldad, su egoísmo. Pero se acaba ahora. Te juro que se acaba ahora. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Rodrigo recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrió, vio que era de Camila, enviado desde un teléfono diferente. Pasándola increíble. Los Cabos es precioso. Espero que estés disfrutando de hacer de niñera. Rodrigo miró el mensaje durante un largo momento. Luego hizo una captura de pantalla, la añadió a su carpeta de pruebas y respondió con una sola palabra. Bien. Deja que piense que ha ganado. Deja que todas piensen que han ganado. Porque en 3 días, cuando aterricen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Rodrigo Herrera estaría esperando, y la vida a la que creían regresar ya no existirá. Néstor Rivas puso las imágenes de seguridad en su laptop y giró la pantalla hacia Rodrigo. Estaban en una sala de conferencias en la oficina de Néstor, el espacio abarrotado de cajas de archivos y equipos de vigilancia. En la pantalla, un vídeo granulado en blanco y negro mostraba el interior del sótano de Catalina Barroso. Esto es de la cámara que instalaron hace 6 meses, explicó Néstor. Catalina le dijo a la compañía de seguridad que quería vigilancia en el sótano debido a antigüedades valiosas. Pero mira lo que realmente capturó. Rodrigo observó mientras las imágenes saltaban entre fechas. Cada clip mostraba a Mateo en varios estados de angustia, encerrado en el sótano en diferentes ocasiones, llorando, rogando que lo dejaran salir. En un clip, Catalina bajaba las escaleras y empujaba al niño contra la pared, gritando algo que el audio apenas captaba. En otro, Camila estaba de pie en lo alto de las escaleras, mirándolo pasivamente mientras Mateo, de 6 años, gritaba por su madre. Documentaron su propio abuso, dijo Rodrigo en voz baja. Eran tan arrogantes que ni siquiera pensaron en comprobar que estaban grabando las cámaras. Mejora, dijo Néstor, haciendo clic en otra carpeta. Saqué el registro completo de la compañía de seguridad. La cámara se activó 37 veces en los últimos 6 meses específicamente para el sótano. Cada vez, Mateo estaba encerrado allí abajo. La duración más corta fue de 2 horas. La más larga fue de casi 2 días. Eso fue hace 3 semanas cuando estabas en esa conferencia en Monterrey. Las manos de Rodrigo se cerraron en puños. Hace 3 semanas, él había estado defendiendo un caso a horas de distancia, quedándose en un hotel mientras su hijo estaba encadenado en un sótano, y Camila le había dicho que todo estaba bien en casa. ¿La compañía de seguridad testificará?, preguntó Rodrigo. Ya tengo su declaración. Están horrorizados. Aparentemente, Catalina les dijo que las cámaras eran para vigilar áreas de almacenamiento. Nada sobre un niño estando en el espacio. Rodrigo asintió lentamente. ¿Qué más tienes? Néstor sacó otra carpeta. Las finanzas de Catalina Barroso son un desastre de fraude. La estafa de la pensión se remonta a 7 años atrás. También ha estado reclamando ingresos por alquiler de una propiedad que no posee, una empresa fantasma que no existe más allá del papeleo. ¿Y la situación del fondo fiduciario que te contó Carlos?
Ha tomado más de 8 millones de pesos en distribuciones no autorizadas. Su propio asesor financiero le envió 2 cartas cuestionando las transacciones. Ella lo despidió. ¿Podemos hacer que el asesor hable? Ya lo hice. Ramiro Méndez trabaja en Finanzas Cornerstone. Ha estado guardando copias de todo porque sospechaba que ella podría intentar culparlo eventualmente. El tipo está ansioso por cooperar, dijo que Catalina amenazó con demandarlo cuando la cuestionó. Rodrigo absorbió esto, su mente trabajando a través de las implicaciones. Lo que había comenzado como un caso de abuso y negligencia infantil se estaba expandiendo hacia algo mucho más grande. Catalina Barroso no era solo una abuela cruel. Era una criminal que había estado ejecutando estafas durante años. Y nadie la había detenido porque nadie había mirado lo suficientemente cerca. ¿Y el viaje a Los Cabos?, preguntó Rodrigo. Pagado con dinero del fideicomiso. 300,000 pesos por una semana de vacaciones. Vuelos en primera clase, resort premium, todo incluido. Fernanda Barroso fue con ellas también. Todo cargado a la cuenta del fideicomiso. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. Hacía frío afuera. Dentro de 3 días, Catalina, Camila y Fernanda volverían, esperando reanudar sus vidas normales. Esperarían encontrar a Rodrigo acobardado y sumiso, probablemente habiendo llevado a Mateo a casa y sin decir nada sobre lo que había encontrado. No tenían idea de lo que les esperaba. Necesito que hagas una cosa más, dijo Rodrigo. Necesito que contactes a cada persona a la que Catalina y Camila hayan perjudicado a lo largo de los años. Cada miembro de la familia que fue excluido del fideicomiso. Cada persona a la que Catalina haya manipulado o robado. Cada una de las viejas amigas de Camila que misteriosamente fueron apartadas. Quiero testimonios, declaraciones, cualquier cosa que establezca un patrón de comportamiento. Estás construyendo más que un caso criminal, observó Néstor. Estoy construyendo una imagen completa. Cuando esto vaya a juicio e irá a juicio, quiero que el juez y todos vean exactamente quiénes son estas personas. Sin lugar para la simpatía. Sin lugar para la duda. El teléfono de Rodrigo vibró con un mensaje de texto de Gustavo Bravo. La fiscalía está interesada. ¿Quieren reunirse? Rodrigo respondió, aún no 3 días más. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez con otro mensaje del número temporal de Camila. Deberías ver el nuevo bikini de Fernanda. Está recibiendo mucha atención. Vale cada centavo de este viaje. Vale cada centavo de dinero robado, pensó Rodrigo mientras hacía una captura de pantalla de ese mensaje también. De vuelta en el hotel, Mateo estaba trabajando en un rompecabezas que Rodrigo le había comprado. El niño parecía más saludable, el color regresaba a sus mejillas, la mirada atormentada en sus ojos comenzaba a desvanecerse. Una psicóloga infantil llamada doctora Lorena Hernández había visitado esa mañana, y había pasado 2 horas hablando con Mateo mientras Rodrigo esperaba fuera. Es notablemente resiliente, le había dicho la doctora Hernández a Rodrigo después. Pero también ha sido sistemática, emocional y físicamente abusado durante al menos 1 año, probablemente más. El dispositivo de grabación muestra una increíble presencia de ánimo para un niño de su edad. Sabía que algo estaba mal y trató de protegerse de la única manera que pudo. Estará bien. Con el apoyo y la terapia adecuados, sí. Pero licenciado Herrera, es crucial que sepa que usted le cree y que está tomando medidas. Los niños que han sido abusados por miembros de la familia a menudo luchan con sentimientos de culpa y responsabilidad. Necesitan ver que los adultos que los lastimaron enfrentan consecuencias reales. Esa conversación había solidificado la determinación de Rodrigo. Esto no era solo sobre venganza o justicia en términos abstractos. Esto era sobre mostrarle a su hijo que enfrentarse a los abusadores importaba, que decir la verdad importaba, que los poderosos y crueles no siempre ganaban. Rodrigo se sentó junto a Mateo y le ayudó con el rompecabezas. Después de un rato, Mateo dijo, «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Qué le va a pasar a mamá?» Rodrigo había estado temiendo esta pregunta. Eligió sus palabras con cuidado. Tu mamá tomó algunas decisiones muy malas. Te lastimó, y dejó que otras personas te lastimaran, y eso no está bien.
Va a haber consecuencias por esas decisiones. Pero Mateo, quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya. Se supone que los adultos deben proteger a los niños, no dañarlos. Ella falló en eso. Te falló a ti. ¿Crees que ella me quiere? La pregunta atravesó a Rodrigo como una cuchilla. ¿Cómo le dices a un niño de 6 años que su madre podría no ser capaz de amar de verdad? Que algunas personas están demasiado dañadas, son demasiado egoístas, demasiado crueles. Creo, dijo Rodrigo lentamente, que tu mamá tiene problemas que no vi con suficiente claridad. Creo que tomó decisiones que ningún padre amoroso tomaría. Y creo que ahora mismo, lo más importante es asegurarse de que estés a salvo y amado, lo cual estás. Te quiero más que a nada en este mundo. Mateo asintió, encajando otra pieza del rompecabezas en su lugar. Vale. Esa noche, Rodrigo se reunió con Gustavo Bravo en un restaurante en el centro. Gustavo deslizó una carpeta sobre la mesa. El fiscal está a bordo, dijo Gustavo. Les mostré la grabación y la evidencia financiera. Están listos para presentar cargos en el momento en que Catalina y Camila estén de vuelta en el país. Estamos hablando de múltiples delitos graves, violencia familiar, lesiones, fraude, abuso de confianza, privación ilegal de la libertad. Camila se enfrenta a entre 10 y 15 años. Catalina podría recibir 20 o más. ¿Y Fernanda? Un caso más difícil allí. Estuvo presente y consciente, pero no participó directamente en el abuso. Podrían acusarla de encubrimiento o complicidad, pero probablemente aceptará un acuerdo. Rodrigo asintió. Quiero que las arresten en el aeropuerto. Públicamente. Quiero que todos lo vean. Gustavo levantó una ceja. Eso es agresivo. Ellas fueron agresivas cuando encadenaron a mi hijo en un sótano y lo dejaron morir. Fueron agresivas cuando robaron millones de pesos. No obtendrán piedad de mí. Me parece justo. Coordinaré con la policía ministerial en el aeropuerto. Pero Rodrigo, necesitas estar preparado para lo que viene después. Camila va a pelear esto. Catalina contratará a los mejores abogados que el dinero pueda comprar, o mejor dicho, el dinero que ha robado. Esto se va a poner feo. Lo sé. Rodrigo se reclinó en su silla. Pero tengo algo que ellas no tienen. Tengo la verdad. Tengo pruebas. Y tengo un niño que casi muere debido a su crueldad. Cuando un juez vea a Mateo, cuando escuchen su testimonio, cuando vean esas grabaciones, no hay abogado defensor en el mundo que pueda convertir eso en otra cosa que no sea lo que es. ¿Estás seguro de que quieres hacer pasar a Mateo por testificar? Rodrigo había pensado en esto extensamente. La idea de poner a su hijo en el estrado, haciéndole revivir el trauma, era agonizante. Pero la doctora Hernández había dicho algo que se le quedó grabado: a veces testificar puede ser empoderador para las víctimas de abuso. Les da una voz, una plataforma para contar su verdad. Con la preparación y el apoyo adecuados, puede ser en realidad parte del proceso de curación. Si es necesario, sí, dijo Rodrigo. Pero voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que la evidencia sea tan abrumadora que no llegue a eso. Quiero confesiones. Quiero que admitan lo que hicieron. Gustavo asintió lentamente. Has cambiado. Sabes, cuando te conocí hace 5 años, eras todo mediación, acuerdos, mantener las cosas civiles. Tenía prioridades diferentes entonces. Pensaba que mantener las relaciones y mantener la paz era lo que más importaba. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Estaba equivocado. A veces, la única respuesta apropiada al mal es destruirlo completamente. Al día siguiente, Rodrigo recibió una visita inesperada en el hotel. Carlos Aguas llegó con otra mujer, una mujer de mediana edad con aspecto cansado y ojos amables. Rodrigo, esta es Ana Botello. Solía trabajar para mi madre como empleada doméstica. Ana se sentó nerviosamente, agarrando un bolso en su regazo. El señor Aguas dijo que quería saber sobre la señora Barroso. Sobre cómo es ella realmente. Cualquier cosa que pueda decirme sería útil. Ana respiró hondo. Trabajé para ella durante 3 años. Renuncié hace 6 meses porque ya no podía soportar ver lo que hacía. Era terrible con ese niño pequeño, su hijo.
Lo encerraba en habitaciones como castigo por las cosas más pequeñas, un jugo derramado, hablar demasiado alto, existir en su espacio. ¿Y su esposa? La voz de Ana bajó. Su esposa simplemente dejaba que sucediera. A veces participaba. ¿Alguna vez las vio lastimar a Mateo físicamente? Una vez. La señora Barroso lo abofeteó tan fuerte que se cayó. Tenía quizás 5 años. Traté de intervenir, y ella me despidió en el acto. Me dijo que si le decía algo a alguien, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en este municipio. ¿Por qué se presenta ahora? Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Porque debería haber dicho algo entonces. Tenía miedo de ella, miedo de perder mi trabajo, y me dije a mí misma que no era mi lugar. Pero sabía que estaba mal. Cuando Carlos me llamó y me contó lo que hicieron. Sacudió la cabeza. No puedo quedarme callada más. Ese pobre niño. Testificaré. Contaré todo lo que vi. Rodrigo sintió que otra pieza encajaba en su lugar. Gracias, Ana. Su testimonio podría marcar una diferencia real. Después de que ella se fue, Carlos dijo, hay otros. Una niñera que renunció por cómo Camila trataba a Mateo. Un vecino que sospechaba que algo andaba mal pero no lo reportó. La antigua compañera de cuarto de la universidad de mi hermana que dejó de ser su amiga por lo cruel que se volvió. Una vez que empecé a preguntar, la gente quería hablar. Han estado esperando a que alguien finalmente se enfrentara a mi madre. Consígueme declaraciones de todos ellos. Graba entrevistas si están dispuestos. Quiero todo documentado. Esa noche, Rodrigo recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Cuando respondió, una voz femenina fría dijo, licenciado Herrera, soy Fernanda Barroso. El agarre de Rodrigo se tensó en el teléfono. Fernanda. Necesito hablar contigo. En persona, a solas. Es importante. No tengo nada que decirte. Por favor. Su voz se quebró ligeramente. Sé lo que debes pensar de mí, pero hay cosas que no entiendes. Cosas sobre mamá y Camila. Puedo ayudarte. El instinto de Rodrigo era colgar, pero su curiosidad de abogado ganó. Bien. Mañana, cafetería en la Avenida Reforma, 10 de la mañana. Y Fernanda, si esto es algún tipo de juego. Te juro que no es un juego. ¿Lo prometo? Rodrigo llegó a la cafetería 15 minutos antes, eligió una mesa en la parte trasera con una vista clara de la entrada y esperó. Fernanda llegó exactamente a tiempo, luciendo dramáticamente diferente de la mujer segura y burlona que él estaba acostumbrado a ver. Sus ojos estaban rojos, su cabello recogido en una cola de caballo desordenada, y se comportaba como alguien que no había dormido en días. Se sentó frente a él sin pedir café. Gracias por reunirte conmigo. Tienes 5 minutos. Me merezco eso. Fernanda tomó un respiro tembloroso. No voy a poner excusas por lo que hice, lo que no hice. Estuve allí. Vi cómo trataban a Mateo. Debería haberlo detenido y no lo hice. Eso me hace culpable también. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque he terminado de protegerlas. ¿Por qué? Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Porque he estado grabando cosas también. No por las mismas razones que Mateo. Al principio, lo hice porque mamá me lo dijo. Quería pruebas de que Rodrigo era un mal padre, en caso de que Camila decidiera divorciarse de ti e ir por la custodia completa. Pero cuanto más grababa, más me daba cuenta de lo que realmente estaba capturando. Pruebas de su abuso, su crueldad, sus crímenes. Rodrigo tomó el teléfono y se desplazó por los archivos. Horas de grabaciones que se remontaban a meses atrás. Su pulso se aceleró. ¿Por qué el repentino cambio de opinión? La voz de Fernanda bajó a apenas un susurro. Porque miré a ese niño encadenado en nuestro sótano y me vi a mí misma cuando era joven. Mamá me trataba de la misma manera. Me encerraba en habitaciones. Me decía que no valía nada. Me hacía sentir que merecía castigo por existir. Papá era demasiado débil para detenerla. Carlos escapó cortando la relación con ella completamente. Pero yo me quedé.
Aprendí a ser como ella porque era más fácil que ser su víctima y verla hacerle lo mismo a Mateo. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. No puedo ser esa persona más. Rodrigo la estudió, buscando signos de engaño. Solo vio agotamiento y remordimiento genuino. Si testificas contra ellas, enfrentarás cargos también. Lo sé. Mi abogado dijo que probablemente podría conseguir un criterio de oportunidad si coopero plenamente: libertad condicional, servicio comunitario, terapia, pero estoy dispuesta a aceptar las consecuencias que vengan. ¿Solo? Ella encontró sus ojos. Solo quiero hacer lo correcto por una vez en mi vida. Ese niño merece algo mejor. Siempre lo mereció. Rodrigo tomó una decisión. Gustavo Bravo es el contacto con la fiscalía. Llámalo. Cuéntale todo. Entrega esas grabaciones. Y Fernanda, si me estás mintiendo, si esto es algún plan que tú y tu madre cocinaron. No lo es. Lo juro por todo. He terminado de ser el títere de mi madre. Después de que ella se fue, Rodrigo llamó a Gustavo y explicó la situación. Acabamos de conseguir otro testigo y horas de evidencia adicional. Haz que venga inmediatamente al Ministerio Público y obtén una declaración formal. Esto es mejor de lo que esperaba, dijo Gustavo. Con Fernanda cambiando de bando, el caso se vuelve hermético. Catalina y Camila no tienen dónde esconderse. Rodrigo se permitió un momento de sombría satisfacción. La trampa estaba completa. Cada pieza estaba en su lugar. Mañana por la noche, Catalina, Camila y Fernanda estaban programadas para regresar de Los Cabos. Pero Fernanda nunca abordaría ese avión, ya estaba cooperando con las autoridades. Eso dejaba solo a Catalina y Camila volando a casa sin idea de que su mundo estaba a punto de implosionar. Rodrigo pasó ese último día antes de su regreso asegurándose de que Mateo estuviera seguro. Ya había solicitado una orden de custodia de emergencia, que un juez de lo familiar había otorgado a las pocas horas de ver la evidencia. Había asegurado un nuevo departamento en una zona tranquila de la ciudad y ya había sacado sus pertenencias esenciales de la casa que había compartido con Camila. Había inscrito a Mateo en una nueva escuela para después de las vacaciones, lejos de la influencia de los Barroso. Lo más importante, había pasado horas con su hijo, leyéndole, jugando juegos de mesa, simplemente estando presente de una manera que se dio cuenta de que no había estado lo suficiente antes. Mateo seguía tranquilo, todavía sanando, pero había una ligereza en el que no había estado allí antes. Papá, dijo Mateo esa noche. ¿Tienes miedo? ¿De qué? De mañana. ¿Cuándo vuelvan? Rodrigo consideró la pregunta. No, no tengo miedo. Tú sí. Mateo sacudió la cabeza. Ya no. Porque prometiste protegerme, y tú cumples tus promesas. Siempre, dijo Rodrigo, y lo decía con cada fibra de su ser. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana del hotel, mirando las luces de la Ciudad de México, pensando en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace una semana, se había estado preparando para una Navidad normal, ignorante del horror que su hijo estaba experimentando. Ahora estaba a horas de destruir las vidas de su esposa y su suegra. No sentía culpa por ello. Ninguna en absoluto. Su teléfono vibró con un último mensaje de Camila. Yendo al aeropuerto. Nos vemos pronto. Espero que el mocoso no haya sido mucha molestia. Rodrigo no respondió. En su lugar, reenvió el mensaje a Gustavo Bravo con una nota, una pieza más de evidencia para la carpeta de investigación. Mañana a las 4:37 de la tarde, el vuelo 2847 de Los Cabos aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Catalina y Camila caminarían por la puerta de llegadas nacionales, probablemente riéndose de sus vacaciones, seguras en su creencia de que se habían salido con la suya. Y Rodrigo Herrera estaría allí mirando desde la distancia mientras los agentes de la policía de investigación se movían para el arresto. Iba a ser una bienvenida a casa muy diferente a la que anticipaban. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez estaba abarrotado de viajeros navideños, la terminal resonaba con anuncios y el rodar de las ruedas del equipaje. Rodrigo estaba cerca de la puerta de llegadas nacionales, posicionado donde podía ver pero no ser visto de inmediato.
A su lado estaba Néstor Rivas, y cerca, visibles solo si sabías buscarlos, había 4 oficiales de la Policía de Investigación, PDI, vestidos de civil. La pantalla de vuelos se actualizó, aterrizado. El ritmo cardíaco de Rodrigo aumentó, pero sus manos estaban firmes. Había pasado la mañana en reuniones con la fiscalía, repasando cada pieza de evidencia una última vez. Los cargos eran lo suficientemente extensos como para que el fiscal hubiera comentado: podríamos juzgarlas por separado por una docena de crímenes diferentes y ganar cada caso. Mateo estaba con la doctora Hernández en un lugar seguro. Rodrigo no había querido a su hijo cerca de esto, aunque Mateo había sido lo suficientemente valiente como para decir que podía manejarlo. Pero un niño de 6 años no debería tener que ver a su madre siendo esposada, sin importar lo que hubiera hecho. Los pasajeros comenzaron a salir por la puerta automática. Una pareja joven con un bebé, un hombre mayor luchando con una maleta demasiado grande, un grupo de estudiantes universitarios bronceados y riendo. Y entonces las vio. Catalina Barroso emergió primero vistiendo ropa de lino cara, con lentes de sol de diseñador posados en su cabeza. Se reía de algo, jalando una maleta Louis Vuitton detrás de ella. Parecía relajada, renovada, feliz. Camila apareció justo detrás de ella, vestida de manera similar, revisando su teléfono. Incluso desde la distancia, Rodrigo podía ver que estaba sonriendo. Su esposa, la mujer con la que había construido una vida, la madre de su hijo, parecía no tener preocupaciones en el mundo. Caminaron por el pasillo, dirigiéndose hacia la salida, completamente ajenas. Rodrigo le dio a Néstor un leve asentimiento. Néstor habló por un pequeño radio. Objetivos a la vista. Luz verde. Lo que sucedió después se desarrolló casi en cámara lenta. Los 4 oficiales vestidos de civil se materializaron entre la multitud, moviéndose con precisión practicada. La oficial al mando, una mujer severa llamada Comandante Robles, se acercó a Catalina primero. Catalina Barroso. Catalina se giró, la confusión cruzando su rostro. Sí. ¿Qué se le ofrece? Soy la comandante Robles de la Fiscalía General de Justicia. Está usted detenida por violencia familiar equiparada, lesiones calificadas, fraude genérico, administración fraudulenta y privación ilegal de la libertad. Sacó las esposas. Ponga sus manos detrás de su espalda. El color desapareció del rostro de Catalina. ¿Qué? No me toque. ¿Sabe usted quién soy? Esto es un atropello. Guarde silencio y ponga las manos atrás. Ahora. Camila se había congelado, su teléfono todavía en su mano. Otro oficial se acercó a ella. Camila Herrera, también está detenida por violencia familiar, omisión de cuidados y complicidad en privación ilegal de la libertad. Tiene derecho a guardar silencio. Rodrigo. La voz de Camila se quebró a través de la terminal. Sus ojos lo habían encontrado en la multitud, y su expresión cambió de shock a pánico y a furia en rápida sucesión. Rodrigo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Rodrigo dio un paso adelante, lo suficientemente cerca ahora para que ella lo viera claramente. No dijo nada, solo observó cómo los oficiales esposaban a ambas mujeres. A su alrededor, otros viajeros se habían detenido, sacando celulares para grabar la escena, murmurando sobre el escándalo. No puedes hacer esto, gritó Catalina, luchando inútilmente contra las esposas. Voy a hablar con el procurador. Voy a acabar contigo, maldito abogado de cuarta. Hágalo, dijo Rodrigo con frialdad. Tendrá mucho tiempo para hacer llamadas desde Santa Marta a Catitla. Camila no estaba gritando. Estaba mirando a Rodrigo con una expresión que él nunca había visto antes, miedo genuino mezclado con comprensión. Ella sabía. Entendía que algo había cambiado fundamentalmente. ¿Dónde está Mateo?, preguntó ella, su voz apenas audible. A salvo, respondió Rodrigo. Lejos de ti. ¿Es mi hijo? No. La voz de Rodrigo cortó el caos como una cuchilla. Él es tu víctima. Hay una diferencia. Los agentes comenzaron a llevarse a ambas mujeres hacia las unidades patrulla que esperaban fuera. Gustavo Bravo apareció junto a Rodrigo. Eso salió bien, observó Gustavo. Casi demasiado bien. No lo sales.
Las tenemos. El juez de control ya autorizó la prisión preventiva justificada. Se les negará la fianza basándose en la gravedad de los crímenes y los recursos financieros que Catalina podría usar para fugarse. Rodrigo observó cómo se llevaban a su esposa y a su suegra. Catalina seguía gritando improperios, amenazando con palancas y conexiones políticas que ya no le servirían de nada. Camila se había quedado en silencio, sus ojos fijos en el suelo mientras era escoltada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la doctora Hernández. Mateo acaba de preguntar si estabas bien. Le dije que todo salió como planeaste. Quería que te dijera que está orgulloso de ti. La garganta de Rodrigo se cerró. Escribió de vuelta, voy para allá. Pero antes de salir del aeropuerto, tenía una parada más que hacer. Caminó hacia donde quedaron las maletas de Catalina y Camila, ahora bajo custodia de la policía como evidencia, y señaló a Néstor. Asegúrate de que la cadena de custodia sea impecable, dijo Rodrigo. Quiero que se examine cada ticket, cada estado de cuenta, cada papel en esas bolsas. Gastaron dinero robado del fideicomiso en ese viaje. Quiero que el SAT y la unidad de inteligencia financiera tengan todo. Considéralo hecho. Rodrigo condujo de vuelta al hotel a través del tráfico de la tarde en el viaducto, su mente ya cambiando a la siguiente fase. Los arrestos eran solo el comienzo. Ahora venía la batalla legal, el juicio, el proceso de asegurar que lo que le habían hecho a Mateo resultara en consecuencias significativas. Cuando llegó, Mateo estaba sentado con la doctora Hernández, trabajando en un nuevo rompecabezas. El niño levantó la vista cuando Rodrigo entró, su rostro iluminándose. «Papá». «Pasó». Rodrigo se sentó a su lado. «Pasó». «Están detenidas. Van a ir a la cárcel». «Sí. Por mucho tiempo». Mateo se quedó callado un momento, procesando esto. Luego dijo, «Bien». Esa noche, Rodrigo y Mateo pidieron tacos y vieron una película. Fue ordinario, doméstico, pacífico, todo lo que la semana pasada no había sido. Mateo se quedó dormido a la mitad, su cabeza descansando contra el brazo de Rodrigo. Su teléfono vibró con actualizaciones durante toda la noche. Gustavo le envió un mensaje, vinculadas a proceso. Prisión preventiva oficiosa ratificada. El juez estaba horrorizado por la evidencia, especialmente los vídeos. Néstor envió fotos, encontré recibos en el equipaje de Catalina por más de 400,000 pesos en compras de lujo en Los Cabos. Todo cargado a cuentas del fideicomiso. Carlos Aguas envió, la familia está en shock, pero la mayoría de los primos están de tu lado. Estamos preparando nuestra propia demanda civil para recuperar el patrimonio. Y finalmente, un mensaje de Fernanda, di mi declaración completa ante el Ministerio Público. Mi abogado dice que el acuerdo sigue en pie. Sé que no merezco perdón, pero no me voy a echar para atrás. A la mañana siguiente, el escándalo estaba en todos los noticieros y periódicos. La abuela del terror y su hija, vinculadas a proceso. Los detalles eran lo suficientemente morbosos como para que se extendiera rápidamente. El teléfono de Rodrigo sonaba constantemente, pero él lo mantenía en silencio. Semanas después, el caso avanzó rápidamente. El abogado de Catalina, un costoso penalista conocido por defender políticos corruptos, intentó argumentar demencia senil o problemas de salud, pero los peritajes psicológicos lo desmintieron. Catalina era plenamente consciente de su crueldad. Camila, por otro lado, se quebró bajo la presión del encierro en Santa Marta Acatitla. Aceptó un procedimiento abreviado. A cambio de declararse culpable de violencia familiar y lesiones, cumpliría 10 años de prisión y perdería permanentemente la patria potestad sobre Mateo. Rodrigo estaba en la audiencia cuando ella aceptó los cargos. No sintió nada al verla llorar ante el juez. Sus lágrimas llegaban demasiado tarde. El juicio de Catalina fue brutal. Ella se negó a aceptar culpabilidad. Rodrigo asistió todos los días. Y entonces, llegó el momento que más temía y a la vez más necesitaba, el testimonio de Mateo. Se habían tomado medidas especiales. Mateo testificó en una sala adjunta, asistido por psicólogos, transmitido por vídeo a la sala principal para que no tuviera que ver a su abuela a la cara. El niño fue claro, valiente y devastador. Narró el frío, el hambre, las cadenas, las palabras hirientes.
Cuando se reprodujeron las grabaciones que él mismo había hecho, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso el abogado defensor de Catalina parecía incómodo. El fallo fue unánime. Culpable de todos los cargos. El juez no mostró piedad. Catalina Barroso, usted representa lo peor de la naturaleza humana, la traición a la sangre y la crueldad hacia el indefenso. Este tribunal la sentencia a 35 años de prisión, sin derecho a conmutación de la pena. A sus casi 70 años, era efectivamente una cadena perpetua. Meses después, en un cálido atardecer de junio, Rodrigo y Mateo estaban en el Parque Lincoln en Polanco, cerca de su nuevo departamento. Un cachorro Golden Retriever llamado Max corría tras una pelota que Mateo lanzaba con entusiasmo. El fideicomiso había sido auditado y recuperado. Carlos se aseguró de que la parte que le correspondía a Rodrigo y Mateo fuera restituida con intereses, dinero que ahora estaba seguro en un fondo para la Universidad de Mateo. Papá, dijo Mateo, deteniéndose para recuperar el aliento. ¿Crees que mamá y la abuela Catá piensan en nosotros? Rodrigo miró a su hijo, notando cuánto había crecido, como la sombra en sus ojos casi había desaparecido por completo. No lo sé, campeón. Pero nosotros ya no tenemos que pensar en ellas. Ellas son el pasado. Me gusta nuestro presente, dijo Mateo, rascando a Max detrás de las orejas. A mí también, sonrió Rodrigo. La justicia había sido servida. No había borrado el dolor, pero había limpiado el camino para el futuro. Rodrigo había cumplido su promesa, nadie volvería a lastimar a su hijo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré.